Cuando Lutero protestó contra Roma y tomó su posición sobre la autoridad de la Escritura en la Dieta de Worms, era sobre la inerrancia, entre otras cosas, que distingue la causa de Lutero. La inerrancia de la Biblia ocasionó que Lutero pudiera decir que los papas y los concilios se equivocan, pero que la Biblia no se equivoca, no yerra, es inerrante. Es porque las escrituras por sí solas son inspiradas por Dios, las cuales también son inerrantes, suficientes y la autoridad final de todo creyente. Así que, hermano, la confiabilidad de las escrituras es tan necesaria en nuestras vidas como creyentes que si comenzamos a dudar de la veracidad y de la autoridad y de la inerrancia de la escritura, toda nuestra fe se desmoronaría. Por eso es tan fundamental entender esta doctrina. Si tú crees que la Biblia tiene errores, hermano, entonces toda tu fe caería. El predicador podría decir, si está dudando sobre la inerrancia de la Biblia, el predicador podría decir, oh, es que yo no sé si este texto es veraz, si este texto es real, entonces no sé si esto que voy a decir es auténtico. De la misma manera podría dudar aquella persona que está siendo instruida por el predicador diciendo, yo no sé si este texto que se está predicando o esto que me están enseñando es algo genuino y veraz. Así que, si tú y yo ponemos en tela de juicio la inerrancia, comenzamos, hermanos, a flaquear en nuestra fe. Entonces, al tratar la inerrancia, hay mucho más en juego. La fe y la práctica dependen de si podemos confiar en la palabra de Dios o no. Otra vez, nuestra fe y nuestra práctica dependen de la inerrancia de la Biblia. ¿Tú y yo confiaríamos en alguien que tiene errores? No podríamos depender de una persona que tiene fallas. Hay un dicho bíblico que yo considero que es un dicho transcultural y este dicho es, un ciego no puede guiar ¿a quién? A otro ciego. ¿Por qué? Porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. De modo que si la Biblia de alguna manera es errante, yerra, falla, se equivoca y tiene errores, entonces es como un ciego guiando a otro ciego. Amén. Por eso, hermanos, es tan consistente pensar que la Biblia es inerrante. Ahora bien, ¿qué es la inerrancia? ¿Qué es la inerrancia? Quiero que, si usted está escribiendo o lo memorice, lo que le voy a decir, este concepto es, la inerrancia es el concepto teológico que se emplea para definir que la Biblia no tiene errores. Otra vez, la inerrancia es un concepto teológico que se emplea para definir que la Biblia no tiene errores. Usualmente usamos el prefijo in en muchas palabras de nuestro vocabulario utilizamos el prefijo in. Por ejemplo, intocable, que significa que no es el grupo musical, intocable. Intocable es que no se puede tocar. Inacabable. Cuando decimos inacabable, ¿qué estamos refiriéndonos? Que no se acaba. Inacción. Incomunicar, que no podemos comunicarnos. Estoy incomunicado. Hace unos días estábamos en el campamento y estábamos incomunicados, no había señal. Impaciencia. ¿Qué es impaciencia? Cuando no hay paciencia. Ilegal. ¿Qué es eso? Cuando no hay legalidad. Irreal. Cuando no hay realidad. Inerrante. Que no hay error. ¿Te das cuenta? Usualmente utilizamos este prefijo in para determinar una negación. En este caso, negamos rotundamente que la Biblia tenga errores. Por eso, como creyentes, pensamos, sabemos y reconocemos que la Biblia es inerrante. Pero hermano, usted podría decir, eso es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque somos creyentes y tenemos fe en la palabra de Dios. Pero ¿cómo puedo defender que la Biblia no tiene errores? ¿Cómo puedo defender como una apologeta que la Biblia no tiene ningún error ni falla? Y ahora, ¿en qué sentido, hermanos, la Biblia no tiene errores? Quiero solamente decirte del inciso A hasta el inciso F. Son pocos.
Son más, pero solamente quiero que tengas claro estas cosas, ¿verdad? Inciso A. ¿En qué sentido la Biblia dice no tiene error? En el sentido que no se contradice. Ninguno de los 40 autores dice cosas distintas sobre un evento, suceso o hecho o profecía. Inciso B. ¿En qué sentido la Biblia no tiene errores? En que no hay errores geográficos. Inciso C. No hay errores históricos. No tiene errores en sus aseveraciones y afirmaciones. Inciso D. No hay incongruencias. Inciso E. No hay error en sus palabras. Amén. Inciso F. La inerrancia absoluta mantiene que la Biblia, que incluye un tratamiento detallado de temas científicos históricos, es totalmente cierta. Pero hasta ahorita no hemos determinado por qué. Solo te he dicho lo que es la inerrancia y por qué lo creemos, pero no te he dicho por qué es inerrante. Así que déjame decirte al menos 3 cosas por las cuales estamos completamente ciertos, seguros que la Biblia es que inerrante. Hace unas horas, a las 12 de la mañana, estaba todavía repasando ese mensaje y se me vino a mi mente una frase que quiero que te la pongas en tu mente. Si la Biblia tuviera errores, ya no sería sola escritura. ¿Sí reconoces cuál es esta frase, sola escritura? En el tiempo de la Reforma Protestante, los reformadores hicieron esta frase para definir, hermanos, que lo único que salva es Cristo por medio de la Escritura. Es decir, en la Biblia yo encuentro la verdad, en la Biblia yo encuentro quién es Cristo. No hay otra materia, otra sustancia, otra entidad, otra persona que me pueda dar la seguridad de mi salvación, sino solo Escritura. Solo la palabra. Lógicamente, Escritura es una palabra en latín. Así que, otra vez la frase. Si la Biblia tuviera errores, no sería ¿qué? Sola Escritura. Más bien, sería sálvese quien pueda. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Hermanos, buenos días. Les invito para que pasen al frente, por favor. Hermano Obed, pasa al frente. Pásenle, por favor, para que estemos juntos. Si quieren, ahí al nivel de la ventana para que sientan fresco. Sí, por favor. Pasamos, hermanos. Para que estemos juntitos, calurosos, en este calor. Continuamos. Gracias, hermanos, gracias. Otra vez, si la Biblia tuviera errores, ya no sería solo Escritura. ¿Por qué? Porque si la Biblia tiene errores, ¿qué es lo que sucedería? Ya no confiaría en la palabra. Y si ya no confío en la palabra, ¿qué pasaría? No tengo una manera segura de salvarme. Por eso, hermanos, es tan importante la inerrancia, la doctrina de la inerrancia en nuestro sistema de creencias teológicas. Así que quiero que sepas al menos 3 cosas por las cuales sabemos que la Biblia es inerrante. ¿Bajo qué base entendemos que la Biblia no tiene errores? ¿Bajo la base de la fe? No. Hay una base lógica y científica para reconocer que la Biblia no tiene errores. ¿Cuáles serían, hermanos? ¿Alguien me puede decir alguna? Antes quiero tener una lluvia de ideas para saber qué piensan ustedes acerca de la base que tenemos para saber que la Biblia es inerrante. ¿Alguien puede decirme algún ejemplo? ¿Por qué? Pues la primera es que es inspirada de Dios. Gracias, hermana. Hermano José. Muy bien, ¿está apelando a qué cosa? El hermano José, ¿a qué está apelando? Él dijo, Dios no se equivoca. Y ese es uno de nuestros puntos. También es uno de nuestros puntos la inspiración. Pero el hermano José está apelando a los atributos de Dios. Dios no se equivoca. Y ahorita lo voy a explicar a más detalle, pero ¿por qué otra razón la Biblia es inerrante? ¿Cómo? ¿Su permanencia? Podría ser. Bien, hermanos. Ese es otro atributo. Dios es inmutable. Gracias. Número 1. ¿Bajo qué base entendemos que la Biblia es inerrante? Número 1. Bajo la palabra inspirada. Pero
bajo que la palabra proclama su propia inerrancia. La misma Biblia proclama su inerrancia. Por ejemplo, acompáñame a Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. Y si algún hermano me puede ayudar a leer el versículo, por favor. Estamos bajo la primera base y es que la misma Biblia certifica su inerrancia. (119, 160). La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Gracias. Entonces, la suma, es decir, en el conjunto, absolutamente toda tu palabra es que verdad. Yo tenía un debate conmigo mismo sobre cuál es el antónimo de inerrancia o cuál es el antónimo de error. Y pensaba, el antónimo de error podría ser verdad. Podría ser verdad. Entonces, si la Biblia es verdad, entonces no tiene error. La misma Biblia certifica la inerrancia. Salmo 18:30. Por cierto, hermanos, David descansa en la palabra porque él sabe que la suma de toda la palabra es verdad. Amén. ¿Alguien más que pueda leer, por favor, Salmo 18:30? Perfecto es su camino y titular a la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Muchas gracias, hermana. En la mitad del texto aparece esta frase: la palabra del Señor es que acrisolada. La nueva versión internacional, que es la NBI, dice: la palabra del Señor es intachable. De hecho, si usted busca la palabra acrisolada en el diccionario, se traduce como intachable, sin defecto. Amén. Por eso es inerrante. Cuando Juan, hermanos, está escribiendo Apocalipsis y llega el Señor Jesucristo, que dice en Apocalipsis 22:6, vaya ahí, por favor. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Es decir, la profecía que te he mostrado, Juan, es fiel, y no vamos a hablar de la fidelidad de la Escritura, eso vamos a hablar la próxima semana acerca de la infalibilidad de la Escritura, pero el tema del día de hoy es la inerrancia, y el texto dice, tus palabras son fieles y sin error, verdaderas, intachables. La suma de tu palabra es verdad. Así que, queridos hermanos, tú y yo descansamos en que la misma palabra define su propia veracidad. La Biblia es inerrante. Y solamente para que lo recuerdes, ¿qué significa inerrante? Hablamos de que usamos el prefijo in en muchas palabras, como irracional, que no tiene raciocinio, irreverente, que no tiene reverencia, intocable, que no lo puedes tocar, ¿y qué? Inerrante, que no tiene errores. El prefijo in es un negativo. Así que, ¿bajo qué base entendemos que la Biblia es inerrante? Bajo la base de la misma palabra. Número 2, bajo los atributos del que la inspiró. Si Dios es justo, entonces su palabra es justa. Si yo soy un inmoral, lo que voy a decir con mi boca, ¿qué va a ser? Inmoralidad. Si Dios es santo, su palabra entonces debe ser santa. Bajo los atributos de Dios, hermanos, comprendemos que la Biblia es inerrante. Pero, ¿bajo qué atributos, hermanos? Bueno, solamente quiero referirme a dos atributos. Dios es verdad y Dios es perfecto. Ahora bien, no quiero desarrollar mucho el tema de la verdad, sin embargo quiero recordarte que nuestro Dios trino, absolutamente las tres personas de la Trinidad, son verdad. Por ejemplo, no vaya ahí, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dios es verdad, la primera persona de la Trinidad es verdad. Juan 14:6, todo el mundo lo conoce. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, y esa es la segunda persona de la Trinidad. Y la tercera persona de la Trinidad también, la Biblia afirma que es verdad. Por ejemplo, Juan 15:26, pero cuando Él venga, el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad.
El trino Dios, hermanos, es absolutamente verdad. Por lo tanto, su palabra debe ser verdad. Ahora bien, esto lo ratifica el evangelista Juan cuando el Señor Jesucristo está en su oración sacerdotal en Juan 17:17 y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque sabe que el Dios trino es verdad, la persona de Jesús es verdad, Dios como deidad es verdad y el Espíritu es verdad. Por lo tanto, la palabra debe ser verdad. Ahora bien, quiero hacer un comentario al pie de ese texto. Es aquí donde encontramos, hermanos, la confianza de nuestro Mesías como humano en la palabra de Dios. Entendemos que Jesús es Dios, pero en su humanidad, hermanos, aún nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, descansa en la palabra de verdad. Es aquí donde encontramos a nuestro Mesías confiando en la inerrancia de la palabra, diciendo: yo sé que la palabra del Padre es verdad. Hermanos, ¿qué aseveración más clara necesitamos que la del Hijo de Dios? Cuando vemos la manera en la que Jesús y sus discípulos tratan la escritura del Antiguo Testamento, es siempre con confianza y con reverencia. Nunca Jesucristo sospecha de la palabra en su humanidad. Usted podría decir: hermano, es que Él es Dios, Él mismo es la palabra. Sí, pero en su humanidad, mi hermano, Él debía confiar en la palabra. Hasta los oponentes judíos de Jesús hacían lo mismo, confiar en la palabra, a pesar de que Jesús y los judíos tenían opiniones encontradas sobre asuntos del Antiguo Testamento, hermanos, debían siempre ser confiables porque confiaban en la Escritura. Aunque estuvieron en desacuerdos en cuanto a si el texto que estaban interpretando era de esta manera interpretado, no dudaban de la confianza y de la inerrancia. Ahora bien, Dios es verdad, por eso su palabra es verdad. Pero número 2, Dios es perfecto o santo. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está: sed santos o sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Salmo 18:30, ya lo leímos. En cuanto a Dios, perfecto en sus caminos. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De modo, hermano, que ese es el segundo atributo que certifica la inerrancia. Si Dios fuera imperfecto, su palabra fuera imperfecta. Pero Dios es perfecto, por lo tanto su palabra es perfecta. Amén. Ahora podríamos hablar de que Dios no se equivoca, aunque yo creo que encaja y entra en el atributo de la santidad y de la perfección. Acuérdense que ¿qué significa pecado? Amartía en griego, ¿qué es? Errar al blanco. Pero Dios no hierra al blanco, Dios no falla. Dios es perfecto, perfecto en su tiro. Él cumple todo. Amén. ¿Y cuál es la tercera base en donde descansa nuestra fe en la inerrancia de la Escritura? Seguramente, hermano, esto nos va a sorprender. A mí me sorprendió cuando yo estaba estudiando. Para mí esta es la razón más sólida de por qué la Biblia es inerrante. Y la tercera cosa es que Jesús es el testimonio perfecto de la inerrancia. ¿Cómo así, hermano? Hermano, no hay mejor prueba que la vida misma de Jesús. Su vida muestra inequívocamente las profecías inequívocas habladas de él. La Biblia había determinado que debía venir un cordero sin mancha. Cristo fue el cordero sin mancha. La Biblia había determinado que Jesús naciera en Belén. Por ejemplo, en Miqueas 5:2, y tú, Belén, pequeña eres para estar entre las tribus de Judá, de ti me saldrá que será el Señor de Israel y sus salidas son desde el principio de los siglos hasta la eternidad. Entonces ya se había profetizado que de Belén iba a nacer Jesús, y fue así. Luego también se había profetizado que del linaje de David iba a descender nuestro Mesías, y fue así. Según de Samuel, ya lo hemos leído en muchas ocasiones, 7:12, cuando Dios le dice a David: yo levantaré después de ti a uno que
que vendrá de tus entrañas. Este será el Señor de Israel. Isaías 11:1 de la misma manera certifica que de la vara de Isaí saldrá un renuevo, un retoño, un vástago. Así que la Biblia no se equivocó cuando Jesús iba a nacer en Belén, del linaje de David, de Isaí, descendiente de Judá. Génesis capítulo 49, donde Jacob le da la bendición patriarcal a Judá y le dice que no le será quitado el cetro hasta que venga Silo. Pero también la Biblia había determinado que iba a ser traicionado por un hombre. Eso lo encontramos en el Salmo 41:9. Y también la Biblia había determinado que iba a ser un cordero despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y que íbamos a esconder de él el rostro, iba a ser menospreciado y no iba a ser estimado, y que todos se iban a descargar como ovejas, cada cual por su camino. Dígame si eso no fue lo que sucedió. Por eso, hermanos, Jesús y su testimonio es la evidencia inerrante de la inerrancia de su palabra. Amén. Así que hasta ahorita, hermanos, llevamos entendido qué es la inerrancia. Llevamos entendido cuál es la base donde descansa nuestra doctrina, pero quiero que hagamos algunas objeciones. Donde la gente dice, la Biblia tiene errores. Yo no confío en la Biblia por esto. Así que quiero mostrarte 3 objeciones que la gente dice de por qué la Biblia no es inerrante o la Biblia tiene errores. Número 1, adivina cuál es. Exacto. La Biblia fue escrita por hombres. Y aquí es donde necesitamos reconocer la doctrina de la inspiración de la Escritura. Porque si no reconocemos esta doctrina, entonces vamos a decir, claro, fue escrita por hombres, pero pues tú sabes, esos hombres eran buenos. No, hermano, la Biblia no tiene errores, porque aunque fue escrita por hombres, fue inspirada por Dios. Recuerda que vimos 2 palabras, y no te voy a dar otra vez el estudio, pero vimos 2 palabras sustanciales para entender la doctrina de la inspiración. En 2 Timoteo 3:16, ¿recuerdas? Toda escritura es exhalada de Dios, expulsada directo de los pulmones de Dios. No es expulsada directo de los pulmones de Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago y los otros escritores. Fue expulsada directamente de los pulmones de Dios. La segunda palabra que vimos la encontramos en las epístolas pedrinas, donde Pedro dice que los hombres santos de Dios fueron inspirados. Es decir, esta palabra, pharos en griego, Dios trajo la profecía, literalmente cargó la profecía y se la dio a ellos. Así que ellos no trajeron la escritura, no fue traída por voluntad humana. Por lo tanto, es una aseveración equivocada decir que la Biblia fue escrita solo por hombres. Bien. Y por cierto, ¿quién inspiró? ¿Cuál fue la gente de la Trinidad que inspiró? Y qué interesante que la Biblia afirme que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Por lo tanto, si fue el Espíritu Santo quien inspiró, entonces no debe tener errores, porque el Espíritu es un Espíritu de verdad. Igual lo podemos ver en Isaías 11:2, el Espíritu séptuplo, el Espíritu de sabiduría, de conocimiento, de verdad. Y en esta, hermanos, quiero que prestes atención. Es un ejemplo, una posible contradicción que parece contradicción en la Escritura, pero por cuestión de tiempo solo veremos una. Me encantaría ver muchas, porque hay muchas aparentes contradicciones. Vaya por favor a Mateo 1. Si el hermano Adolfo puede buscar Mateo 1, por favor. Hermano Arami, Marcos 2. Y hermano Emilio, Lucas 5. Vamos a hacer ¿cómo le llaman? Una dinámica donde vamos a encontrar el aparente error y les voy a explicar qué es lo que sucede. Hermano Adolfo, ¿me puede identificar, por favor, dónde sucedió este suceso, donde Jesús sana al paralítico? En el texto, ¿qué dice el versículo 1? En el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Perdón, hermano, estamos en Mateo 9:1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Muy bien. Según el texto, hermano Adolfo, ¿dónde fue este suceso?
Su ciudad. Ciudad de él. Sí, su ciudad. Así. El único detalle geográfico es su ciudad. Hermano Arami, el texto que le di, ¿dónde sucede este evento? Capernaum. Y se oyó que estaba en casa. Hermano Emilio, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca. no, hermano, creo que está leyendo equivocado, es Lucas 5:17. 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados dos fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Gracias. ¿Hay alguna contradicción en estos tres evangelios sinópticos? ¿O algún objetante de la alta crítica podría decir, hermano, es que aquí dice que fue en su casa, luego otro dice que fue en su ciudad, y otro ni dice, no se pusieron de acuerdo? Eso pudieran decir los de la alta crítica. Vamos a ver otro y luego le voy a explicar qué es lo que sucede. Hermano Adolfo, nuevamente regresamos a Mateo 9, por favor. Estamos viendo si la Biblia tiene aparentes errores. Hermano Adolfo, ¿me puede decir, por favor, según este párrafo, quiénes trajeron a este paralítico? Es la historia del paralítico, ¿recuerdes? Lo que pueda alcanzar a leer, hermano, ¿quién trajo al paralítico? Dice que trajeron el paralítico. Solo dice trajeron. No dice quiénes. No dice quiénes, cuántos, cómo se llama, su apellido, nombre, número de teléfono, tipo de sangre. No dice nada. Solo dice trajeron. Hermano Rami, según el pasaje de Marcos 2, ¿quiénes lo trajeron? ¿Qué más? ¿Qué más? Era cargado por 4. Hermano Emilio, según Lucas 5, ¿quiénes fueron? Dice, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre paralítico, que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Gracias. Hermano, ya ve, la Biblia dice que fueron en unos 4, otros dicen que fueron hombres. Espera, habría contradicción si el número cambiara. Pero en Mateo y en Lucas son hombres, plural. No hay error en decir la cantidad. Hubiera un error si hubiera dicho Lucas, pues le trajeron 2. Eso sería un error, porque Marcos dice que fueron 4. Y entonces dudaríamos de la veracidad ya de este párrafo. Pero hermanos, no hay ningún error. Uno dice que fue 4, otros dicen que fueron nombres. ¿Cuál es el error? Otro dice que le trajeron unos. Hermanos, que debería decir en todos 4. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo determina? ¿Por qué razón debería decir en los sinópticos, es decir, esta historia que se repite en 3 ocasiones, por qué debería decir lo mismo en cada episodio? Ahora bien, antes de explicarte, porque todavía no llegamos a la explicación, veamos otro. Volvamos, hermano Adolfo, a Mateo 9, por favor. Si me puede decir qué oponentes estaban en la escena. Los escribas, versículo 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Muy bien, este blasfema. Unos escribas. Hermano Arami, ¿qué oponentes estaban en Marcos 2?
Gracias, hermano. ¿Quiénes son los oponentes? Los escribas. Pero hay una aparente contradicción en Lucas 5. ¿Qué dice? Eran fariseos y doctores de la ley. Bien. Y acá abajo dice, entonces los escribas y los fariseos. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cuándo es que podría ser error? Cuando Mateo y Marcos dice que son escribas, y el error podría ser en decir en Lucas que no había escribas. Eso es un error. Contradecir lo que se había dicho. Pero el sumar otro agente no es un error. Más bien es veraz. No es un error el sumar personas a la narrativa. Es como, por ejemplo, y ya lo voy a decir, tenía más ejemplos en el mismo párrafo. Por ejemplo, uno dice blasfemias, otro dice qué palabras son estas que son blasfemas, otro dice otras palabras similares. Pero ¿cuál es la razón por la cual sucede esto? No solamente en estos 3 párrafos. La razón, hermano, es porque son 2 personas que estuvieron ahí con Jesús, que vieron la historia desde puntos cardinales o puntos geográficos distintos. Mientras que Lucas no está ahí, sino que él recopila todos los hechos y los plasma en su evangelio. Por eso es distinto aparentemente, aunque el sumar dijimos que no es algo contradictorio ni errante, sino algo que se afirma, algo que es veraz. Amén. ¿Entendimos, hermanos, esta referencia? Pudiéramos hablar de otras muchas más. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 24, dice la Biblia que Satanás tentó a David. Pero en otro pasaje dice que Dios puso este espíritu en David para contar a Israel y hacer un censo. Pudiera haber otra aparente contradicción, pero otra vez es contradictorio si la Biblia dijera que que Satanás no tentó a David. Eso sería contradictorio. Lo no contradictorio es sumar quién es el agente o quiénes son los involucrados para que David llevara a cabo este conteo o este censo en Israel. Y así muchas cosas más, mis hermanos. Así que la Biblia no tiene errores. Y si alguien le llegase a decir, la Biblia tiene errores, entonces tú con toda autoridad, porque has estudiado la inerrancia, la infalibilidad, y has estudiado la inspiración progresiva y la iluminación, le vas a decir, muéstrame una contradicción. Y lo único que te van a decir es que no me acuerdo. Y si te llegasen a decir, entonces tienes que leer el contexto, el párrafo, el contexto del otro pasaje y ver por qué razón piensa que hay esta equivocación o esta falla. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? ¿Seguros? ¿Sí, hermano? Creo que sí está mal. En uno habla de uno, pero me parece que solamente un evangelio habla sobre esa historia, hermano. Si no mal recuerdo, solamente hay un evangelio que habla de esa historia. Son 2 eventos diferentes, hubo muchos endemoniados. Por ejemplo, el Sermón del Monte, otra aparente contradicción. El Sermón del Monte aparece al inicio de la vida de Jesucristo en Mateo 5. Pero en el Evangelio de Lucas aparece en medio de su ministerio. ¿Cómo resolvemos ese problema? Apologéticamente, mi hermano, es lo siguiente. Ese sermón fue dicho 2 veces. Y ya. No es que Lucas se equivocó al incluir ese sermón en medio de la vida de Jesús y Mateo al principio del ministerio de Jesús, sino que se repitió 2 veces. Es sencillo. No hay contradicción alguna. Hermano, es que en el Sermón del Monte de Lucas es diferente al de... Bueno, es porque son dos sermones similares, pero predicados a una audiencia distinta. ¿Amén? Bien. Y aquí, hermanos, es donde vamos a rasgar nuestras vestiduras. Y espero que tengamos suficiente madurez para escuchar lo que les voy a decir. Pero la tercera objeción sobre la inerrancia es la siguiente.
Y es una pregunta para ustedes, mis hermanos. ¿La traducción y las versiones son inspiradas? No quiero que levantes la mano, porque no quiero poner en división a ustedes. Pero, en base a la respuesta, determinamos si la Biblia tiene errores o no. Y te voy a dar las dos respuestas y quiero que pienses lo siguiente. Nuevamente, piensa en la pregunta. ¿La versión que tengo o la traducción que manejo es inspirada? Si tu respuesta es sí, es inspirada, tu respuesta es subjetiva. Porque si tú manejas la versión, por ejemplo, NTV, que es la nueva traducción viviente, o la NBI, nueva versión internacional, si tú manejas la versión NTV, dirías que dirías que sí es inspirada porque te gusta, mientras que otro que maneja la versión TLA diría, no es inspirada porque esa no me gusta, por eso es subjetivo. Si respondes que sí es inspirada la versión y la traducción, y tú manejas la TLA, la traducción del lenguaje actual, que es una paráfrasis, para mí, hermano, sería decirte no, porque es una paráfrasis, pero para ti es una Biblia, que subjetivamente dice que es inspirada. Y como bautistas objetamos que un testigo de Jehová no tiene la verdadera traducción. Pero el testigo de Jehová, ¿qué diría? ¿Lo ves? Es por eso que debemos considerar si la Biblia, o más bien la traducción y la versión, es inspirada o no. Tú dirías, la traducción del Nuevo Mundo no es una traducción inspirada. Y yo te diría, amén. El quitarle versículos de la Biblia, como hacen los testigos de Jehová, el quitarle la palabra infierno, cielo, la deidad de Cristo, es completamente erróneo. Pero si tu respuesta es no, hermano, no es inspirada, tu respuesta sería la más objetiva. ¿Por qué? Porque la traducción, escucha esto y no me malentiendas, la traducción puede tener errores ortográficos, errores de imprenta, errores en división de párrafos. Por ejemplo, a mí me molesta mucho leer Efesios 1 y que me corten la iluminación y comience Efesios 2 diciéndome y que de ella recibiste vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo diría, ahí no debe de haber división porque todavía sigue la hilación del pensamiento de Pablo. Pero es un error donde el ser humano ha dividido la traducción y la versión de la Biblia. Porque no todas las Biblias, no todas las versiones tienen divisiones. Eso es lo que debes saber, hermano. Así que, si tu respuesta es no, hermano, la versión es inspirada, tu respuesta es la más subjetiva, porque sí, la Biblia, la traducción, la versión, tiene errores ortográficos, de imprenta, errores de divisiones de párrafos, etc. Pero escucha esto, hermano. La inerrancia, y esto es necesario que prestes atención, la inerrancia se aplica ¿a quién? A los autores originales. Esta es una cualidad importante, porque muchas veces los críticos ven errores en copias y asumen que la Biblia está llena de errores. ¿Te das cuenta? Si llegamos a creer que la versión y la traducción es inspirada y luego encontramos algún error, entonces los críticos con toda autoridad van a decir tiene errores, pero no creemos que la versión y la traducción sea inspirada. Más bien creemos que la palabra es inspirada. Así que cuando decimos que las escrituras son inerrantes, tenemos o debemos tener en mente que el texto original fue inspirado por Dios a través de autores humanos. Lo que no falla es la palabra. Pero ten confianza, hermano. A menos que tengamos una traducción completamente exacta, en gran parte la tenemos, tendrías una versión inspirada. Por eso debemos escudriñar. Por eso debemos ser tan indispensablemente indagadores, comparar versiones, cotejar traducciones y, si es posible, examinar la raíz del hebreo o del griego, cual sea mejor el caso. En nuestro análisis final, la versión y la traducción tienen errores, pero la palabra no tiene errores. La palabra es inerrante. ¿Alguna pregunta, hermanos? Yo crecí con la versión 1909, 1509 me parece, y la versión 1909, que es la revisión.
no la defendía mucho, ¿verdad? No sabía mucho acerca de bibliología, sin embargo, aprendí con esta. Después, comencé a estudiar en la versión 60. Yo no tenía otras versiones, pero comencé a estudiar la versión 60 y me di cuenta que las palabras eran distintas, pero que llevaban el mismo sentido. Luego tuve el programa que tengo ahorita, gracias a Dios, y comencé a investigar hasta en 30 versiones diferentes. Me di cuenta de las paráfrasis que hay en diferentes versiones, el tipo de traducción que hay, y me di cuenta, hermanos, que muchas dicen cosas distintas. Lo que no cambia es que la palabra es inspirada. Las traducciones pudieran tener variaciones de palabras en base a la traducción del lenguaje actual, en base a la cultura. Por ejemplo, antes se usaba la palabra mancebos, no era que eran mansos, ni tampoco que estaban cebosos. Mancebos es una palabra que se emplea para adolescentes. Pero la versión 60 no dice mancebos, dice joven. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Hay contradicción? No. Simplemente la palabra ha sido traducida de forma distinta. Y si nos ponemos a pensar que la versión y la traducción son inspiradas, entonces debemos determinar cuál traducción es inspirada. ¿Lo ves? Por eso, hermanos, es importante estudiar sobre la inerrancia de la Escritura. ¿Alguien tiene alguna